El perro nunca deja al niño solo. Cuando sus papás descubren la razón, llaman a la policía. Los perros son considerados por muchos como el mejor amigo del hombre, y este pensamiento no es infundado, pues a menudo son el compañero más leal y aquel que nunca, de los nunca, nos va a defraudar. Y no es solo eso, porque además de su excepcional compañerismo, poseen una gran perspicacia, una gran habilidad para notar cosas que nosotros no. Parece incluso como un don de Dios, pero aún así hay mucha gente escéptica de esto, gente que no cree en el gran poder de percepción de estos gentiles seres. Hoy voy a contarles una historia relacionada a todo esto, una historia que sucede en Colombia y más específicamente en Boyacá. David y María, una pareja madura y estable, llevaban varios años juntos y habían formado una familia maravillosa al dar la bienvenida a su primer hijo, César. Desde entonces, la vida en la casa había cambiado por completo, pero siempre había una presencia constante en el hogar que los hacía sentir seguros y acompañados. Toby, un hermoso Golden Retriever que había llegado a sus vidas hace varios años. Toby había sido una gran bendición para la pareja, ya que su lealtad y cariño incondicional les había brindado momentos de felicidad y tranquilidad, incluso en los momentos más difíciles. Antes de que César naciera, sus padres estaban muy preocupados por cómo su mascota lo tomaría. Temían que Toby tuviera comportamientos peligrosos o de celos con su hijo, pero fue todo lo contrario. La relación entre Toby y César era verdaderamente conmovedora, un verdadero vínculo que mostraba la lealtad y el amor incondicional que un perro puede tener hacia su familia humana. Desde el primer día, Toby mostró un gran interés por el pequeño César, siempre oliéndolo y vigilando su sueño como si supiera lo frágil que era. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y activaras la campanita para recibir todo mi contenido. Estaban encantados con la manera en que Toby y César se llevaban y a menudo se sentían agradecidos por tener un perro tan amoroso y cuidadoso con su hijo. Toby era muy respetuoso con los límites de César, nunca lo empujaba o lo mordisqueaba demasiado y siempre estaba atento a cualquier señal de malestar por parte del bebé. María recordaba con ternura cómo Toby se acurrucaba junto a César en su cochecito de paseo, mientras David lo empujaba por el parque, como si fuera su misión protegerlo de cualquier peligro imaginario. Realmente era una escena conmovedora que los hacía sentir seguros y felices. Y pese a que los padres de César se sentían tranquilos sabiendo que su hogar era seguro, la idea de dejar a un bebé solo en casa, aunque fuese por un corto tiempo, les producía ansiedad. Entendían que su perro, a pesar de ser un excelente compañero, no era capaz de asumir todas las responsabilidades de cuidar al pequeño. María empezó a buscar soluciones. En un principio pensó en sus hermanas, pero vivían bastante lejos y no podrían venir tan seguido como los padres necesitaban que vinieran. Después de darle muchas vueltas, recordó a una amiga del trabajo que había contratado a una niñera para cuidar de su hija mientras ella trabajaba. Tras hablar con su amiga y escuchar su experiencia, que resultó ser buena, María decidió que esa era la mejor opción para que su hijo fuera bien cuidado y atendido mientras ellos se encontraban en el trabajo. Ya decididos a una niñera de confianza para cuidar de su hijo, habló con su esposo, David, y juntos empezaron a buscar en páginas de internet. Después de revisar varias opciones, encontraron a una niñera llamada Carolina, una prometedora mujer con muchos años de experiencia. Al ver su perfil en las redes sociales, parecía muy amable y atenta, y tenía un aire maternal que les hizo pensar que era justo lo que necesitaban para su hijito César. Emocionados por la posibilidad de encontrar a alguien en quien pudieran confiar, contactaron con ella para conocerla en persona. Cuando la conocieron, sus intuiciones parecían estar en lo correcto. Carolina era una mujer muy dulce y amable y denotaba una gran educación cada vez que hablaba. Además,
Parecía ser muy servicial y trabajadora, lo que les dio mucha confianza. Después de pasar un rato con ella, David y María se sintieron encantados por su personalidad y decidieron contratarla sin dudarlo. Estaban impresionados por su experiencia y habilidades para cuidar niños y sentían que habían encontrado a la persona perfecta para cuidar de su hijo César. Después de contratar a Carolina como niñera de César, María y su esposo arreglaron sus horarios de trabajo para que ella pudiera estar en su casa durante 8 horas al día, de lunes a viernes. Además de cuidar a su hijo, Carolina se encargaría de hacer todos los servicios del hogar, incluyendo la cocina, la limpieza y el mantenimiento. Sin embargo, algo extraño sucedió cuando Carolina llegó a su hogar por primera vez. Toby, el encantador y jovial Golden Retriever de la familia, que siempre había sido extremadamente cariñoso y amigable con los demás, gruñó tan pronto la vio. Los padres estaban perplejos y no podían creer que su perro hubiera actuado así con una invitada. ¿Por qué Toby estaba siendo tan hostil con Carolina, si él siempre se comporta bien?, se preguntaban interiormente. Carolina, por su parte, pareció enojada por un momento, lo cual era comprensible. Tal vez se había sentido atacada por el perro, aunque los padres no podían entender por qué. A pesar de la situación, la niñera no le dio mucha importancia y volvió a poner su mejor sonrisa, lo que los padres admiraron. Se sentían aliviados de tener a alguien tan paciente y amable en su hogar, pero no podían evitar sentirse preocupados por el comportamiento del perro. «Tal vez es por el olor de mis gatos», rió y dijo despreocupada Carolina. David y María no habían pensado eso, y ahora que Carolina lo decía, tenía sentido. La mujer de servicio preguntó por César y preguntó si podía verlo. Los padres claramente accedieron y la llevaron a la habitación de su pequeño, pero otra vez lo impensable pasó. Toby se había puesto en una posición defensiva, casi de ataque, ante la puerta de César, gruñendo y ladrando. Parecía que si Carolina hubiera dado unos pasos de más, Toby la hubiera mordido. David intentó calmarlo, pero eso no sirvió de nada, ya que el canino siguió ladrando por unos instantes. Se pudo notar el desagrado en la cara de la niñera, pero rápidamente volvió a cambiarlo por una sonrisa otra vez. María se disculpó y Carolina amablemente le dijo que no se preocupara. Al final hizo falta que David sostuviera a Toby con sus brazos para que éste no atacara a la recién contratada niñera. «Bien», dijo Carolina, y pasó a la habitación. César estaba dormido de manera muy profunda, ya que no se había despertado por los incisivos ladridos de Toby. La mujer de servicio se acercó y lo miró. El bebé se despertó y miró a su futura niñera. Aunque todavía se asustaba con los extraños, pareció tranquilo cuando la amable Carolina lo miraba. «Es un bebé muy hermoso», añadió. «Estaré contenta de cuidarlo», dijo. Los padres, conmovidos por esto, sonrieron y le dieron el trabajo, aunque había algo de preocupación y duda en ellos. ¿Por qué Toby había actuado de esa manera? ¿Esto le traería problemas a Carolina? ¿Y si tiene uno de estos ataques de ira contra nuestro hijo? Tal vez eran preguntas y suposiciones muy fatalistas, pero ellos tenían que estar preparados para todo. Al fin y al cabo, eran nuevos siendo padres y tenían que estar listos para cualquier situación. Por ahora decidieron ver qué pasaba en los siguientes días y si es que Toby se calmaba con la presencia de Carolina. Pasaron un par de días y cuando los padres volvían de su trabajo, le preguntaron a la dama de servicios cómo es que el perro se había comportado. Carolina los miró con un poco de tristeza en sus ojos y le contestó que Toby había sido muy agresivo y territorial con ella, especialmente cuando se acercaba al bebé. Por un momento David pensó que tal vez estaba exagerando. Después de todo, Toby siempre fue un buen chico, incluso con el incidente de hace algunos días. Era raro creer que un perro tan dócil y gentil pudiera comportarse de una manera tan mala y errante, pero esas dudas se disiparon rápidamente cuando vio que Toby gruñía a la mujer. Una vez, ellos se disculparon con Carolina por los problemas, y ella, tan amable como siempre, les decía que no se preocuparan. Aún así había un poco de apresión en la señora, como si estuviera preocupada por algo. Tan evidente se hizo esto que María
Le preguntó si pasaba algo o necesitaba algo, y Carolina le dijo sí, y quería pedirles muchas disculpas cuando estaba caminando hacia César para cambiar sus pañales. Toby se puso como loco y tiró uno de los jarrones que estaba en el comedor. David y María se miraron incrédulos y devastados por un momento. Ese jarrón había sido un regalo directo de la ya difunta madre de María y tenía un gran valor sentimental para ellos. A la pobre María casi se le sale una lágrima. Sin embargo, no podían echarle la culpa o exigirle dinero a Carolina. Si Toby fue el culpable, así que le dijeron que no se preocupara por el jarrón. Muchas gracias y lamento que se haya roto. Yo ya limpié y deseché todos los escombros para que nadie se cortara, contestó la mujer de servicio, y después de despedirse se fue de la casa. David y María estaban muy enojados con Toby, no solo enojados, sino que también decepcionados. ¿Cómo puede ser que su mejor amigo, el perro ejemplar que siempre tuvieron, haya roto algo de tan invaluable valor para ellos? ¿Qué era lo que debían hacer? Ellos nunca tuvieron problemas así. Si el perro seguía así, tendrían que botarlo de la casa. No pudieron responder esas preguntas, ni mucho menos saber qué hacer. Se respiraba cierto aire de decepción y angustia en la casa, y Toby lo notó. Se acercó junto a ellos y posó su cabeza sobre la rodilla de María, de manera melancólica. María, su dueña, lo vio con el ceño fruncido y las cejas inclinadas. «¡Vete!», le ordenó. Habían pasado 3 años con ella y nunca tuvo que gritarle, pero eso acababa de cambiar. Ante la orden y el grito de su dueña, Toby obedeció y con la cabeza gacha fue hasta la habitación de César para estar con él. David miró sorprendido y angustiado a su mujer. Él tenía un gran estima por Toby, como con César. Su perro era su mejor amigo, pero podía entender muy bien por qué su esposa estaba enfadada. David se levantó decidido y se puso a pensar una posible solución. Pensó y pensó, pero ninguna lo convencía. ¿Un bozal acaso? ¿Atarlo al patio? ¿Encerrarlo en una habitación? Le parecían medidas demasiado fuertes y fatalistas. No le gustaría ver a su mejor amigo y mascota de esa manera, así que pensó y pensó hasta que llegó a la conclusión de que tal vez era algo que escapaba a su entendimiento o a capacidades, y decidió que la mejor respuesta era ver el tema con un profesional. Y así fue. Luego de una larga jornada laboral en la oficina, David llevó a Toby, el cual no se opuso a un veterinario que no estaba muy lejos de su casa. Cuando llegó, se bajó de su auto y fue a la veterinaria. No había mucha gente y por lo tanto la fila era bastante corta, así que rápidamente pudo hablar con el veterinario a cargo, un hombre ya mayor en el cual podía notarse experiencia. David se acercó a él junto a Toby. «Hola, buenos días, Doc», dijo David. «Buenos días, señor. ¿Qué es lo que sucede?», preguntó el veterinario. «Verá, Toby es un excelente perro. Lo adopté hace más de 3 años y nunca me había dado ningún tipo de problemas. Era servicial, gentil y siempre me hacía caso, pero eso cambió hasta hace poco. No deja de ser hostil y agresivo sin ninguna razón hacia una niñera que contraté hace poco». «Dígame, doctor, ¿por qué puede ser?», preguntó David. Normalmente, si el perro nunca tuvo ese tipo de comportamiento problemático o agresivo, y esto comenzó repentinamente hace poco, puede deberse a una enfermedad oculta y que aún no haya sido tratada. Con gusto realizaré un chequeo médico en Toby para ver si todo está bien». David asintió rápidamente a la propuesta del chequeo. La palabra enfermedad había resonado bastante en su cabeza, y es que lo asustaba demasiado. No podía imaginarse una vida sin su querido y apreciado compañero animal. Habían vivido muchos años con Toby y le asustaba siquiera la posibilidad de que algo malo le pudiera pasar. El doctor lo hizo pasar a su oficina y puso a Toby sobre una cama de medicina. Sacó sus herramientas y aparatos y comenzó a hacer los chequeos. Toby no había puesto resistencia alguna contra el veterinario y se dejó tratar bastante fácil. Incluso el veterinario hizo un comentario sobre la docilidad del canino, y es que más allá de los problemas de la casa, Toby no había dejado de ser el mismo. Incluyendo a Carolina, no había tenido ningún problema con nadie, ni siquiera con otros perros o con los niños que invadían su espacio personal. El doctor siguió realizando sus chequeos y David miró cómo hacía su trabajo.
Aún seguía preocupado por la posibilidad de una enfermedad y de cómo eso pudiera afectar a Toby, pero no pasó mucho tiempo para que el veterinario le quitara esas preocupaciones. El perro está perfecto, señor, no encontré ningún problema y esto que fue un chequeo bastante completo de mi parte. Todas las vacunas están al día y no hay ninguna enfermedad de la cual preocuparse. Oh, no sabe cuánto me alegra escuchar eso, doctor, pero entonces, ¿por qué se comporta de esa manera? ¿Por qué es aprensivo y malo con la niñera?, preguntó angustiado David. Siento decirle que no lo sé, señor. Al menos puedo contestarle que el origen de ese comportamiento no está en un problema de salud. Gracias de todas formas y buena jornada, contestó David, mientras tomaba a su mascota y se iba de la veterinaria. Volvió a su hogar al atardecer y cuando abrió la puerta vio a su casa reluciente, muy limpia y bien cuidada, cosa que era común desde que habían contratado a Carolina. Subió rápidamente por las escaleras cuando su mujer María lo llamó. Cuando llegó a su habitación y abrió la puerta, vio a la esposa buscando algo debajo de la cama. Parecía algo frustrada y alterada. «Amor, ¿recuerdas esos pendientes tan lindos que me habías regalado?», preguntó María. «Sí, querida, ¿qué pasó con ellos?». «No los encuentro por ninguna parte, y eso que ayer los había dejado sobre la mesa de luz. ¿Puedes creerlo?». David se agachó y comenzó a buscar también. Tampoco pudo encontrarlos. María, cansada y frustrada, se levantó. «Está bien, los buscaré después. Tengo que preparar las cosas porque mi hermana Daniela viene para la cena». «Está bien, cariño», contestó David. María, antes de irse de la habitación, le preguntó a su esposo qué había pasado con el veterinario y qué le dijo este sobre Toby. David le contó lo que pasó detalladamente. El médico realizó un chequeo bastante completo y aún así no encontró nada inusual o raro. María miró a su esposo entristecida, aunque se había enfadado con Toby cuando rompió el jarrón. Ella también lo quería bastante, pero aún así no podía permitir que Toby siguiera así. «Cariño, si Toby no cambia su actitud, puede ser peligroso para César y no podemos permitir que nada malo pase». «Sí, María, pero ¿qué me estás queriendo decir?». «Que si Toby no mejora tendremos que echarlo de la casa por el bien de la misma», dijo María, seria pero decidida. David no hizo más que mirarla, anonadado por lo que ella le dijo. María, en cambio, se fue incómoda a la cocina para preparar la cena para su visita. Lo que su mujer le había dicho había afectado bastante a David. No podía echar a su mejor amigo de su hogar, no podía echar a aquel que siempre lo había acompañado en sus peores y mejores momentos, y tampoco podía echar al mejor amigo de su hijo. Simplemente no podía hacerlo. Así que empezó a idear soluciones, pero nada se le ocurría. Hasta que en un momento llegó a algo. «Daniela, ella tiene muchos animales y muchos perros. Ella sabrá qué hacer», pensó. Y así es. Daniela, la hermana de María, era una mujer conocida por la gran cantidad de animales que tenía en su hogar. Era un amante de ellos. Incluso la cantidad de animales que tenía era excesiva para algunas personas. Pero si alguien podría resolver este problema, seguramente era ella. Luego de un rato, la pareja esperaba sentada a su invitada en la mesa. Si bien no había vuelto a tocar el tema, había una clara y casi palpable incomodidad entre ellos. David todavía no podía creer que María le haya propuesto echar a Toby. Claro, lo dijo si el problema no se solucionaba, pero aún así era mucho para él. María, por otro lado, tampoco estaba contenta con lo que le dijo. Sin embargo, a ella le parecía lo que debía hacerse, pues la seguridad y el bienestar de la casa, especialmente de su hijo, es la mayor prioridad a entender. Luego de un incómodo silencio y antes de que pudiera hablar, Daniela había llegado a la casa. María se levantó y fue a abrirle la puerta. Daniela se sentó en la mesa, luego de saludar a David, y rápidamente notó el claro descontento en la pareja. «Y bien, ¿por qué las caras tristes?», preguntó la jovial mujer. David fue directo con su problema. «Daniela, ¿tú sabes por qué Toby se comporta mal con nuestra niñera?». «Ah, ¿es un problema con Toby?». «Sí», contestó María. «¿Cómo es la niñera?», preguntó Daniela. «Es súper amable y gentil. No sé por qué Toby se pone tan agresivo y desconfiado cuando la ve», contestó David. «Bueno, tal vez la niñera no es tan buena como piensan», afirmó Daniela. No, Carolina es ejemplar. Dudo que haya hecho algo malo», contestó María.
No seas ingenua, hermanita. Los perros y los animales en general tienen una gran habilidad para detectar cosas que tal vez nosotros no. No lo sé, hermana. No tengo manera de saber si realmente Carolina hace cosas que no sepamos. Bien, compren una cámara de seguridad, una lo suficientemente pequeña como para que Carolina no la note. Tal vez no es lo más ético, pero al menos le sacará la duda. Después de que Daniela se fuera de la casa, David y María se sentaron juntos en el sofá y compartieron sus pensamientos sobre la situación con Carolina. Ambos estaban de acuerdo en que no les gustaba la idea de espiar a su empleada, pero sabían que era algo que tal vez debían hacer para asegurarse de que su hijo estuviera a salvo. La pareja discutió el tema en profundidad, analizando todas las posibilidades y consecuencias de sus acciones. A pesar de que no les gustaba la idea de espiar a alguien, sabían que era importante ser precavidos cuando se trataba de la seguridad de su hijo y de su hogar. Finalmente, después de considerar todas las opciones, llegaron a un acuerdo. Si Carolina no hacía nada malo, le pedirían disculpas y hasta le pagarían por las molestias. Pero si Toby había estado actuando de manera correcta todo este tiempo y Carolina era mala, tomarían medidas apropiadas para asegurarse de que su hogar y su hijo estuvieran a salvo. David y María decidieron instalar las cámaras cuidadosamente en lugares estratégicos para que no sean vistas fácilmente. La tensión en el ambiente era notoria mientras trabajaban en silencio, pero ambos sabían que era algo que tenían que hacer para asegurarse de que su hogar y su hijo estuvieran seguros. Después de varias horas de trabajo, finalmente lograron terminar de instalar las cámaras. David se tomó el tiempo de revisar las imágenes grabadas en el celular para asegurarse de que todo estaba funcionando correctamente. Mientras revisaba las imágenes, María se sentó junto a él y lo abrazó, sintiéndose un poco culpable por haber tenido que llegar a ese extremo para proteger a su familia. La preocupación de David y María era comprensible. Aunque no les gustaba la idea de espiar a su empleada, entendían que era necesario para asegurarse de la seguridad de su hogar y la de su hijo César. Además, la idea de Daniela sobre la perspicacia de los perros no parecía descabellada, y Toby siempre había demostrado ser un perro amistoso y protector. A pesar de los conflictos anteriores con Carolina, Toby no había mostrado agresividad hacia ninguna otra persona, lo que reforzaba la idea de que su reacción no había sido un comportamiento infundado, sino una respuesta a una actitud sospechosa. David y María trataban de mantener la mente abierta y no tomar medidas apresuradas, pero también sabían que la seguridad de su familia era lo más importante. Finalmente, después de instalar las cámaras, la pareja se sintió un poco más tranquila al poder vigilar lo que sucedía en su hogar mientras estaban ausentes. Aunque seguían sin estar completamente cómodos con la situación, sabían que era necesario para proteger a su familia. Y cuando vieron lo que habían en las grabaciones, María y David quedaron en shock. No podían creer lo que acababan de ver en las grabaciones de las cámaras que habían instalado en su casa. Habían confiado en Carolina como empleada de hogar y niñera, pero la verdad era que no sabían nada sobre ella. Se sintieron culpables por haber permitido que alguien así estuviera en su hogar y tratara a su hijo y su mascota de esa manera. Las imágenes que vieron eran desgarradoras. Carolina golpeaba y pateaba a Toby sin ningún remordimiento. El fiel perro había sido víctima de su maltrato por mucho tiempo, sin que nadie lo supiera. También había descubierto que Carolina había estado robando joyas de María, y lo peor de todo era la forma en que trataba a César en su habitación. Ella lo trataba con brusquedad, le gritaba y lo insultaba, incluso cuando César no hacía nada malo. María y David se sintieron furiosos y devastados. No podían entender cómo alguien podía tratar a los demás de esa manera, especialmente a un niño y a un perro indefensos. Pensaron en lo afortunados que habían sido de haber instalado las cámaras y poder descubrir lo que estaba sucediendo en su casa. Sabían que tenían que actuar rápidamente y hacer algo al respecto. Llamaron a la policía y presentaron las pruebas. Carolina fue despedida inmediatamente y se le prohibió acercarse a su casa y a su familia. Toby finalmente estaba a salvo y su comportamiento agresivo hacia Carolina había sido completamente justificado. María y David se sintieron aliviados de haber tomado la decisión correcta y de haber actuado con rapidez. Pero aún así,
La indignación y el enojo de los padres no podían ser contenidos. Al descubrir que habían estado confiando en una persona que había abusado a su perro, robado sus pertenencias e incluso maltratado a su hijo, era comprensible que quisieran hacer todo lo posible para asegurarse de que esta persona no pudiera volver a trabajar con niños o mascotas. Así que la pareja llamó inmediatamente a la policía y les proporcionó toda la evidencia necesaria para llevar a cabo una investigación. Gracias a la rapidez de los agentes y la claridad de las pruebas, el proceso de denuncia fue relativamente sencillo. Los padres se sintieron aliviados de haber atrapado a la empleada abusadora y de haber evitado que pudiera continuar lastimando a su familia. Además, al reportar el abuso, estaba protegiendo a otros niños y mascotas que podrían estar bajo el cuidado de Carolina. Aún así, los policías debían efectuar una investigación con Carolina, pero no pasó mucho tiempo para que corroboraran de que en efecto se trataba de una delincuente, ya que en su casa encontraron numerosos objetos que le pertenecían a María y a David. Además, parecía que no era la primera vez que lo hacía. Incluso encontraron los pendientes de María y el tan preciado jarrón que supuestamente Toby había roto. Pero, visto ahora, sabían que era solo una de las otras mentiras de su antigua niñera. Carolina fue sentenciada a pagar una multa y a realizar servicio comunitario, además de que nunca jamás podría volver a trabajar de niñera. Los padres estuvieron de acuerdo con esta medida y aunque estaban impactados y decepcionados porque la aparente perfecta niñera no era lo que parecía, sino todo lo contrario, en el fondo también habían sentimientos mezclados, pues Toby nunca se había equivocado ni había tenido una actitud sin razón. Él siempre quiso proteger a su hermanito y de hecho en muchas de las grabaciones Toby había logrado esto, haciendo que Carolina se relajase con el pequeño. Después de los asuntos legales, David y María finalmente pudieron regresar a su casa con su fiel amigo Toby. David, todavía afectado por haber dudado de la inocencia de Toby, abrazó a su amigo peludo profundamente arrepentido. Mientras lo abrazaba fuertemente, le pedía repetidas veces perdón. Toby, claramente confundido por la emoción de su dueño, lamía su rostro con afecto y movía su cola con entusiasmo, dejando en claro que no estaba enojado en absoluto. María, que también sentía un gran arrepentimiento por dudar de su mascota, vio como David y Toby tenían su emotivo momento y decidió también unirse. Incluso César, el pequeño hijo de la pareja, quien estaba jugando en el comedor, fue hacia Toby y se unió al abrazo familiar, sintiendo la felicidad y la emoción de sus padres. Después de un momento, la familia se sentó en la mesa del comedor con Toby en el suelo junto a ellos. David y María le dieron a Toby un montón de golosinas y juguetes caninos, demostrándole su amor y agradecimiento. Toby, con su cola moviéndose rápidamente, saltaba y ladraba de felicidad, sintiendo el amor y la calidez de su familia. La conmovedora escena familiar demostró que el amor y la lealtad de un perro pueden superar cualquier problema o conflicto. Toby había perdonado a su dueño por dudar de él y estaba más que feliz de tener a su familia contenta otra vez. Con Toby a su lado, David y María sabían que siempre tendrían un amigo fiel y un compañero leal en su perro. Después de varios años, Toby y César seguían siendo los mejores amigos. César había crecido mucho y ya era un pequeño hombrecito, pero su amor y cariño por su fiel compañero peludo nunca había disminuido. En cambio, su relación había crecido y se había fortalecido a medida que crecía. Toby seguía siendo el gran protector y ayudante de la familia, siempre atento a cualquier peligro o problema que pudiera surgir. César adoraba pasar horas jugando con su amigo canino, enseñándole trucos nuevos y riendo juntos mientras corrían alrededor de la casa. Toby siempre estaba dispuesto a jugar con César, correr junto a él, dejando que su pequeño amigo se riera y disfrutara de su compañía. A medida que crecía, a César le empezaban a contar cada vez más la historia de cómo Toby lo había salvado de su niñera abusiva, aunque al principio no comprendía completamente el peligro que había estado en su casa. Con el tiempo se dio cuenta de lo valiente y protector que era Toby. César siempre había sentido un vínculo especial con su amigo canino, pero después de enterarse de cómo Toby lo había salvado,
el lazo entre ellos se volvió aún más fuerte. César solía contarle la historia de cómo Toby lo había salvado a sus amigos de la escuela y se sentía muy orgulloso de su amigo canino. Toby, a su vez, seguía siendo el protector de César y nunca permitía que nadie se acercara demasiado a él sin su aprobación. Era un perro perspicaz y cariñoso que sabía cuando su pequeño amigo necesitaba su ayuda, cosa la cual le sirvió mucho a María y a César. A medida de que pasaba el tiempo, Toby se volvió un poco más viejo, pero nunca dejó de ser el gran protector y ayudante de la familia. César seguía queriéndolo como un hermano y siempre se sentía agradecido de tener a su fiel amigo a su lado. Aunque Toby no era un perro joven y vigoroso como antes, siempre era feliz de jugar con César y pasar tiempo con él. La historia de la amistad entre Toby y César es un claro ejemplo de cómo los animales pueden ser nuestros fieles compañeros y protectores. A menudo, los perros y otras mascotas tienen una capacidad sorprendente para detectar el peligro y situaciones que nosotros no podemos percibir. Debemos prestar atención a estos comportamientos y confiar en nuestros amigos peludos. También es importante recordar que no debemos actuar impulsivamente sin tener pruebas o razones suficientes para nuestro comportamiento. En el caso de Toby, la familia actuó con prudencia y paciencia, esperando a tener pruebas concretas antes de tomar medidas drásticas. Esta actitud nos enseña a ser cuidadosos en la toma de decisiones, especialmente cuando se trata de temas complicados. En conclusión, la historia de Toby es una lección de vida sobre la amistad, la confianza y la paciencia. Debemos aprender a escuchar y confiar en nuestros amigos peludos, actuar con cuidado y prudencia y valorar y cuidar la amistad verdadera. Esta historia nos recuerda que los animales pueden ser nuestros mejores amigos y que siempre debemos estar agradecidos por su amor incondicional, de la misma forma que nosotros también debemos devolverles ese amor, ya que no hay nada que un perro o mascota valore más que el amor de sus dueños. Sin mucho más que agregar, me despido y les deseo unas excelentes semanas. Espero que esta conmovedora y bonita historia los haya hecho reflexionar y haya dejado una enseñanza en ustedes. Adiós. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.